Hola, vamos a comenzar con el curso de rasgos faciales. Lo primero, presentarme. Soy Inmaculada Guerra y mi profesión es kinesióloga. Hace más de 30 años que practico la kinesiología. Dentro de la kinesiología tenemos una parte que es el estudio de los rasgos en relación a los comportamientos y a las emociones. Y eso es lo que nos trae aquí hoy. Cómo mis rasgos faciales me muestran información de mi forma de actuar, de mis reacciones instintivas. Entonces vamos a ver qué es lo primero que tenemos que saber. Los rasgos funcionan en un 99% de las personas. Estos son los rasgos que hemos aprendido en la kinesiología del comportamiento y las relaciones humanas. ¿De dónde proviene? Proviene de Daniel Witsai. Hace muchísimos años, un juez norteamericano descubrió que los delincuentes que él juzgaba tenían ciertas características y se solían parecer unos a otros, incluso los mismos delitos. Así que esto se lo comunicó a distintas personas, entre ellos el matrimonio Witsai. Y ellos empezaron la investigación durante muchísimos años, con muchísimas personas. Ellos hicieron una investigación. Su hijo, Daniel Witsai, junto con Gordon, creó una escuela de kinesiología que se llamaba 3-in-1 Concept, de donde yo tuve la formación y tuve la gran suerte de trabajar con ellos. Y ellos lo que hicieron es tomar estos rasgos, los que funcionaban en un 99%. Hay muchísimos más, pero esos, como no funcionan un 99% en las personas, pues entonces los desecharon. A través de estos rasgos nosotros podemos descubrir cómo reaccionamos de forma instintiva cuando estamos bajo estrés. Siempre que estamos bajo estrés, normalmente reaccionamos, no estamos pensando, con lo cual esas reacciones son las que salen de forma automática. Cuando nosotros estamos en relax, somos mucho más que nuestras estructuras porque tenemos el poder de elección y podemos elegir actuar desde un lugar u otro. ¿Vale? Así que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que estos rasgos funcionan cuando nosotros estamos estresados. Es una reacción automática frente a una situación determinada. También tenemos que saber que hay rasgos que están, digamos, bien aspectados. ¿Qué significa eso? Rasgos que, bueno, que nos apoyan, nos ayudan en nuestro día a día, en resolver las situaciones. Y cuando los conocemos, entonces vamos a darnos cuenta de qué es lo que necesitamos para salir de las situaciones o resolver las relaciones. Y los rasgos mal aspectados es cuando, digamos, los llevamos al extremo y cuando realmente lo que nos producen es sufrimiento. Entonces, vamos a dividir en tres, ¿vale? El nivel de rasgo, por decirlo así. Cuando hay un rasgo muy pronunciado, o sea, cuando hay muchas células, le vamos a dar, por ejemplo, la letra C o el número 3, como ustedes quieran. Y cuando hay muy pocas células en ese rasgo, o sea que casi no se nota, no se ve, entonces vamos a decir que es un tipo A o número 1. Luego tenemos el B o número 2, que está en medio. Cuando nosotros nos relacionamos con una persona que es tipo 2 o B, la persona que tiene enfrente va a posicionarse en A o en C, dependiendo con quién se estén relacionando. ¿Qué significa esto? Significa que cada persona, o sea, que vamos a catalogar esos rasgos en función con quién estoy hablando o con quién me estoy relacionando. ¿Vale? A veces seré tipo A veces seré tipo B o a veces seré tipo C, dependiendo con la persona que me estoy relacionando, que tengo enfrente. ¿De acuerdo? Entonces nosotros vamos a pasar por todos y me voy a sentir de una o de otra forma en función de la situación o relación que esté llevando a cabo o esté viviendo en ese momento. También saber que esto solo funciona por estrés, y lo repito varias veces porque a veces no nos reconocemos en ello. Un rasgo puede estar activo o no.
Bien, dependiendo de si estoy estresado o no. También puedo estarlo negando. Puedo estar negando la función de mi rasgo. Y entonces, ¿qué sucede en ese caso? Que yo tengo un rasgo, pero me estoy comportando con el comportamiento de la parte, digamos, si soy un A, estoy comportándome como la de un tipo C. Y entonces, ¿qué sucede? Que dentro de mí hay una lucha, porque aunque de manera instintiva, de manera espontánea, yo actuaría de una forma, por el control y por el miedo al dolor y por el miedo a ser rechazado, entonces estoy actuando de una forma completamente opuesta, lo cual significa que dentro de mí hay un conflicto. Bien, a lo largo de ir explicando todos los rasgos y viéndolos y experimentándolos, vamos a darnos cuenta cuando estamos negándolos o cuando alguna persona con la que me estoy relacionando está en negación de un rasgo. En el día de hoy voy a explicar dos rasgos. Uno, por un lado, para hacer el nivel de cejas, o sea, dónde están, si las cejas están más altas o más bajas, y el otro es el ancho de la cara, cuando mi cara es más ancha que larga, y cuando mi cara es más larga que ancha. Entonces ahí podemos ir descubriendo cómo nosotros actuamos. ¿Qué significa esto? ¿Vale? Cuando nosotros nos vamos a relacionar con una persona, ¿vale? Lo que sucede es que yo voy a reaccionar. A veces no me doy ni cuenta de qué es lo que me está sucediendo, pero esta persona que acabo de conocer, pues como que no me cae bien, me parece realmente antipática o tengo reacción frente a ella. ¿Qué es lo que está sucediendo? Está sucediendo que yo estoy reaccionando a uno o varios estructuras o rasgos de esa persona porque me recuerdan a alguien. ¿Vale? Entonces, como me recuerdan a alguien, estoy reaccionando desde ese lugar. Estoy actuando porque se me mueven en el interior distintas emociones que tienen que ver con eso. ¿Vale? También saber que esto es como, digamos, el disco duro. Nosotros cuando nacemos, ¿vale? Heredamos, traemos a nosotros un disco duro, lo que hemos heredado de papá, lo que hemos heredado de mamá. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que a veces me relaciono más o me identifico más con los patrones de mamá y entonces mis rasgos son más parecidos a los de mi madre. O bien me relaciono y me siento más afín a mi padre y lo que mis rasgos se parecen más a mi padre. ¿Ven? En algunas personas, yo qué sé, llega y te dice, es que eres exactamente igual a la tía de tu padre, hasta te comportas de la misma manera. Exacto, como me comporto de la misma forma, como tengo esas mismas reacciones emocionales y esos mismos comportamientos, mis rasgos se van a armonizar, o sea, mis células se van a armonizar en mi cara, tal como la de esa tía de mi padre a la que tanto me parezco. Es como ir al gimnasio. Si yo hago mucho unas pesas por ejemplo, brazos o piernas, ese es el músculo que voy a desarrollar. Si yo tengo mucho un tipo de comportamiento, mis células van a ir a ese rasgo concreto, que es el que es afín o es el que manifiesta ese comportamiento. Con esto creo que está más o menos explicado un poco las bases. De todas formas, siempre podemos preguntar y va a haber respuestas, o sea, vamos a encontrar todas las respuestas porque yo estoy abierta a que ustedes me pregunten y les voy a compartir. En este taller lo que voy a hacer son unos 11 rasgos principalmente, voy a hablar de ellos en profundidad y vamos a dividirlos en distintas fases, ¿no? Primero vamos a hablar de los rasgos del primer encuentro, cuando yo conozco por primera vez una persona. Ahí vamos a estudiar dos rasgos, el de la altura de las cejas y el de la forma de la cara. Después vamos a hablar de los rasgos que es cuando ya lo conozco, el comienzo de esa comunicación, cómo empiezo. Ahí estarán, trabajaremos con los labios, con las formas de las cejas y con algún otro rasgo que tiene que ver bien con cómo manejo las emociones o bien cómo me empatizo con ello. ¿De acuerdo? O sea que tenemos ahí 3 rasgos para
compartir y descubrir. Luego, cuando ya estoy empezando esa comunicación, quiero compartir ideas. ¿Desde dónde la comparto? Y ahí vamos a trabajar pues con el ángulo de nuestra frente, con la distancia de los ojos, con el puente de la nariz y con la forma de los párpados, porque eso nos va a decir mucho. Y eso ya es cuando nosotros vamos a querer o estamos resolviendo los conflictos. Bien, nuestro primer encuentro, lo que nosotros vamos a hacer, vamos a estudiar en este primer encuentro, son las cejas, ¿no? Ese rasgo que es fácil de observar, que es importante para tener en cuenta la distancia. Sabemos el grado y saber el grado de comodidad que necesito tener con mi interlocutor, con la persona con la que estoy hablando. ¿Vale? Tenemos por un lado las cejas bajas. Las cejas bajas son personas que son muy cercanas, ¿vale? Dense cuenta que si nosotros ponemos nuestras manos aquí, enfrente, pues vamos a tenernos que acercar más para poder ver, porque nuestro ángulo de visión está más pequeño, es más pequeño que unas cejas altas que tienen pues muchísimo más espacio para ver, ¿vale? Entonces, lo que estamos hablando es de la altura de las cejas, o sea, la cantidad de párpado o tamaño, cejas altas o más bajas, más cercanas a los ojos o más alto, que se ve mucho más párpado y tenemos esa visión, ¿vale? Cuando las cejas son bajas, ¿vale? La persona quiere en ese momento, claro, es cercano, es amable, se acerca porque quiere descubrir, porque quiere ver, porque quiere darse cuenta o saber si quiere estar ahí en esa situación o con esa persona, ¿no? Y se siente muy cómodo cuando esa persona puede ser informal. Y también se siente cómodo cuando es aceptado, porque realmente la persona de cejas bajas lo que quiere es ser aceptado y aceptar rápidamente. Entonces, es muy rápido al entrar. En ese punto, la persona tendría que, de cejas bajas, pues corre el riesgo de sentir que es demasiado, que es demasiado rápido, que entra demasiado pronto en el espacio de las otras personas. Se acerca demasiado, con lo cual la otra persona puede malinterpretarlo. Bien, unas cejas altas, ¿vale? Lo que sucede es que tiene una imagen o una visión más global de la situación y necesita más distancia. Esa persona de las cejas altas necesita tener la visión más amplia y tener una distancia para discernir, para saber, ¿no? Si quiere dejar entrar a esa persona a su círculo de seguridad, ¿vale? Las cejas bajas son más típicas de los hombres y las cejas altas son más típicas de las mujeres. No significa que no haya hombres o mujeres con cejas altas o cejas bajas, pero estamos hablando de la característica general, ¿no? Entonces, una persona con las cejas altas está más centrado en tener una distancia, en poder saber y tener tiempo para descubrir si quiere dejar entrar a esa persona. Así que también lo que pasa es que, como todo, corre el riesgo de parecer fría y distante. Así que, ¿cómo podemos hacer para que eso sea, podemos equilibrarlo, ¿no? Hay una serie de emociones que están generando esos comportamientos, ¿vale? A las cejas altas le gusta estar en unidad, pero necesita sentirse segura de que se le va a respetar. En cambio, una ceja baja es afable, es cercano, es familiar, va rápidamente y le gusta lo que espera o lo que él quiere o ella quiere es ser aceptado.
ser aceptado por los demás. Cuando esto ocurre, se sienten tranquilos y seguros y pueden decir, estoy aquí porque quiero estar. Y las cejas altas le gusta cuando se sienten respetados, pues entonces lo que sucede es que se siente también en unidad y puede estar ahí. Cuando una persona con cejas altas te deja entrar en su círculo de seguridad, ya te puedes acercar rápidamente todas las veces que quieras, porque en este momento lo que estamos hablando es del primer encuentro, de la primera vez que conozco a una persona. Bien, hay mucha más información sobre esto, pero lo que estoy es haciendo un pequeño resumen para poder explicar un poco el rasgo. ¿De acuerdo? Entonces, ahora nos vamos al segundo rasgo que quería explicar en el día de hoy. Entonces, por un lado tenemos lo que es la cara ancha, ¿vale? Quiere decir que la distancia desde aquí, ¿vale? Entre los ojos, en el arco cigomático, es muchísimo más ancha que la distancia entre la barbilla y la frente, ¿vale? O sea, que es una cara un poquito más bajita y más ancha. O bien una cara muy alargada donde este arco, o sea, esta distancia es menor que la distancia entre la barbilla y la frente. ¿Vale? O sea, un tipo A sería el cara estrecha y un tipo C sería el cara ancha. ¿Vale? ¿Esto de qué nos está hablando? Nos está hablando de la capacidad que tengo en resolver situaciones conflictivas. Una persona de cara estrecha, ¿vale? Lo que nos está diciendo cuando la vemos es una persona que a veces, si se dan cuenta, deducimos, pensamos que es insegura. No, esta persona, su seguridad está basada en sus logros, en todas aquellas situaciones que ella ha resuelto con éxito. Así que esa persona está orgullosa de sus logros y se basa en esa experiencia pasada de sus logros para resolver las situaciones futuras. No va a tomar una decisión, no va en una situación conflictiva, no será el primero que se lance a resolver las cosas. Él va a esperar, necesita un tiempo. No significa que no resuelva las situaciones, solo que se va a tomar su tiempo porque necesita basarse en sus recursos internos, en los recursos que ha ido acumulando a través de los logros conseguidos. En cambio, una cara ancha es una persona que confía en sí mismo, o sea, confía en que ya encontrará la manera de resolverlo. Así que bajo una situación conflictiva es el que toma las riendas, es el que va a lanzarse a resolver la situación. ¿Vale? Es la persona que confía en que ya aparecerá la forma de resolverlo. Con lo cual, otras personas que ven a una persona cara ancha, a veces se inhiben y dicen, no, ella lo resuelve porque ella puede. Porque en sí mismo, para ellos es yo puedo, lo que sea. Son personas que tienden a ser salvadores, que donde ven que hay que resolver algo, ahí están metidos, sin pedir permiso. Con lo cual el riesgo que tienen es parecer un méteme todo. Dame tiempo, dame espacio, yo lo puedo hacer, pero necesito mi tiempo. Eso es lo que le diría una cara estrecha a una cara ancha. Las caras estrechas pueden parecer pusilánimes, pueden parecer que no tienen suficiente fuerza para hacer las cosas, pero no es cierto. Ellos son personas que no van a tener la iniciativa, pero sí que van a ir haciendo sus cosas poco a poco. Despacio, sin prisa, basándose en sus recursos internos. Cuando tenemos una situación conflictiva, nos encanta tener una persona con una cara ancha porque sabemos que lo va a resolver. Bien, entonces todo rasgo tiene, digamos, su cualidad y todo rasgo tiene su reacción que es positiva y sí también corre unos riesgos y tiene unos desafíos para poder manejar. Cada rasgo
podemos trabajarlo. Los rasgos no son fijos. Lo que me refiero es que si nosotros de forma consciente elegimos trabajarnos un rasgo y descubrir esos comportamientos y cambiar esos comportamientos, mis facciones van a cambiar, incluso aunque sean óseas. Es algo que he vivido, no solo en mí, sino en otros muchos alumnos. Por ejemplo, una mandíbula muy ancha. Tenía una alumna que tenía una mandíbula muy ancha. Era una persona que cuando tú la veías una gran autoridad porque encima tiene su cara ancha. Pero a través de su trabajo personal, ahora su cara se ha suavizado y se ha mantenido más suave, más redondita, no tan cuadrada. ¿Vale? Estoy diciendo rasgos que realmente no vamos a estudiar, pero bueno, son ejemplos que son muy claros. Puentes de la nariz que eran o muy cóncavos o muy convexos se han suavizado y se han mantenido, digamos que han pasado a ser un tipo B, un tipo 2, ¿vale? Entonces podemos trabajar esos rasgos y esos comportamientos y hay un cambio en nosotros. Hay un cambio. Es como una herramienta más que nosotros podemos utilizar para conocernos a nosotros mismos y también para conocer al otro, para darnos cuenta de lo que el otro necesita, para darnos cuenta de que si nosotros descubrimos que una persona, por ejemplo, de cara ancha, ¿vale? Es así, pues también darnos cuenta de que esa persona puede, pero también puedo decirle de forma suave, bueno, no te preocupes, yo sé que tú puedes, gracias, pero yo también lo voy a hacer, aunque lo voy a hacer más despacio. O bien una persona con cara ancha puede darse cuenta de que una persona de cara estrecha solo necesita la presencia para poder hacerlo por sí mismo, que no necesita resolvérselo todo. Lo mismo que con unas cejas altas, unas cejas bajas. ¿Cómo nos vamos a comportar con esas personas? Si yo tengo unas cejas muy altas y realmente las tengo, yo necesito una distancia. Pero si viene alguien de repente y entra en mi círculo de seguridad y se me acerca, aunque yo sienta el uff, se me están acercando, puedo darme cuenta dónde tienen sus cejas y comprender que no es personal. Comprender que esa persona lo que está haciendo es actuando desde quien ella es. Y no tomármelo de forma personal, ¿vale? Entonces, cada rasgo tiene, pues, su desafío, tiene su riesgo, y el conocernos, eso es lo que nos va a ayudar, ¿vale? A poder cambiar nuestra vida y podernos tomar la vida de una manera más relajada. Porque si los otros no actúan contra mí, sino simplemente actúan, y yo reacciono frente a esos comportamientos porque tengo el rasgo contrario, entonces ahí me puedo relajar, me puedo soltar y entonces puedo darme cuenta desde dónde esa persona actúa y cómo yo, que tengo más conciencia, más conocimiento, puedo actuar y comportarme con esa persona para que esa persona se sienta cómoda y dejar de tomarme las cosas de forma personal. Bien, como les dije, esto es un pequeño resumen de esos dos rasgos y para complementar las clases que estamos recibiendo por online, ¿no? Semanalmente. Entonces, espero que esto les ayude y ya saben, cualquier tipo de pregunta solo tienen que hacerla. Yo estoy encantada de contestarla. Voy a ir poniendo esto en el Facebook todas las semanas. O lo voy a intentar, porque a veces la vida nos agobia y hace que tengamos una intención, pero iré poniendo pequeños resúmenes para que ustedes lo tengan complementado, ¿vale? Así que muchas gracias y espero que realmente disfruten con ello, tanto como disfruto yo, y lo experimenten. Así que nos vemos el martes siguiente. Muchas gracias. Hasta luego.